Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estamos empezando el ciclo A del tiempo ordinario y estos domingos y los días de diario nos está presentando la palabra de Dios, los primeros pasos de Jesús en su vida pública, por ejemplo, la elección de los apóstoles. Y hoy aparece esta presentación que hace San Juan Bautista de él, que es tan importante que la Iglesia ha seleccionado esta frase y la repetimos en todas las misas. Es una especie de presentación de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien. ¿Y por qué el que quita el pecado del mundo? Podía haber dicho: este es el Cordero de Dios, o Jesucristo, o quien fuera, que quita el hambre en el mundo. Podía haberlo dicho, que quita el hambre. ¿Es que acaso no es importante quitar el hambre en el mundo? Y si preguntamos, no ya a la gente, a los católicos, y ni siquiera a los católicos, sino a los católicos practicantes, a los católicos de misa diaria, ya, yendo ahí a apretar el limón, ¿qué es mejor? ¿Quitar el pecado del mundo o quitar el hambre en el mundo? Seguramente la inmensa mayoría de los católicos practicantes de misa diaria dirían: hombre, quitar el hambre en el mundo, por supuesto. O este es el Cordero de Dios que quita las guerras. Madre mía, la cosa tan espantosa que son las guerras, cosa tan terrible que son las guerras. ¿Y por qué quitar el pecado del mundo? Seguramente recordaréis, yo creo que nos toca verlo dentro de un par de semanas, las tentaciones de Jesús en el desierto. Una de ellas, el demonio le dice: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. O sea, quita el hambre del mundo, ¿no? Tampoco es que te alimentes solo de pan, pero bueno, ya tienes pan, gratis. Las piedras en panes, imagínate, determinados sitios, ¿no? Yo pienso en la tierra de mi padre, en Ávila, con la de piedras que hay. Madre mía, cantidad de panaderías que va a surtir con las piedras de Ávila. Seguro que se alimenta España entera y parte del mundo. ¿Qué contesta Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos un problema. Ese problema se llama que ya no tenemos fe. Ese es el problema. Estamos materializados. Es el ambiente, es decir, es como cuando hay la gripe, te contagias de la gripe. Vale, pero ese es el problema. Consideramos que somos solo materia. Y que por lo tanto lo que hay que hacer es alimentar al animal. ¿Qué necesita el animal? El perro, el caballo, el gato, la vaca. ¿Qué necesita? Comer, dormir, sexo.
Hombre, el animal no sé si necesita diversión, nosotros sí, ¿eh? Bueno, diversión es también, yo creo que nadie dice que no tengamos que comer o dormir, bueno, pero es que ese es un concepto del hombre parcial, limitado, y esta es una conversión que tenemos que hacer. Por eso, cuando Jesús viene a quitar el pecado del mundo, decimos, pues vaya rollo, vaya aburrimiento, podía haber venido a acabar con el hambre, con la enfermedad, con el cáncer, con la guerra. Eso sí que es útil. ¿Es que no piensa así mucha gente, por ejemplo, de las monjas de clausura? ¿Y para qué sirven? Dicen algunos. Hay metidas todo el día, todavía dicen. Las otras de vida activa pues están trabajando donde sea, dando clases en los hospitales. Bueno, ya no hay monjas en los hospitales, por lo menos que en España, porque ya no hay monjas casi en ningún sitio. Pero bueno, todavía hacen algo útil. ¿Y rezar? ¿Rezar no es útil? Tenemos un problema. Tenemos un problema. Hemos perdido la fe. Y no es que la gente haya perdido la fe o los católicos bautizados, Benedicto XVI decía los paganos bautizados. No, nosotros hemos perdido la fe. Y no consideramos el alma, no consideramos la vida eterna. No nos damos cuenta de que al final esta vida pasa. Morirás a los 100 años, o morirás a los 50, o morirás en un accidente de tráfico, pero al final todo pasa. Hay vida eterna. Y el que se salva, sabe. Y el que no, pues no sabe nada. Y por eso Jesús viene a quitar el pecado. Porque además, porque hay hambre, porque hay guerra. ¿No es a causa del pecado? ¿No es a causa del pecado de la ambición, por ejemplo? Que hay luchas entre países porque quieres quedarte con el terreno del otro o con las riquezas materiales del otro, con los recursos. ¿No es esa la causa? ¿No es el pecado lo que lleva a la violencia, a la venganza, al egoísmo? Es el pecado que tiene muchos rostros. Curando el pecado, has acabado con el hambre, porque hay de sobra para compartir, de sobra. Pero el problema es que hay pecado. Tenemos que creer en lo que Jesús nos enseña. Y si Él viene a quitar el pecado, es porque eso, estar sin pecado, es lo mejor para nosotros. Por supuesto, en la vida eterna, porque si no, no iremos al cielo. Pero es también lo mejor para nosotros aquí en la tierra. Estoy estos días haciendo una meditación cuando hago la homilía sobre la vocación. ¿Por qué? Porque estos primeros días del ciclo, el tiempo ordinario, como os he dicho, la Iglesia propone en los evangelios el ejemplo de los apóstoles, cuando el Señor llama a Pedro, a Andrés, a Santiago, a Juan: eras pescador, te voy a hacer pescador de hombres. Cuando yo tenía 17 años, tuve mis dudas sobre la vocación. Quise ser cura desde los 10 años. Pero en esa edad de la adolescencia tuve mis dudas. Bueno, y recuerdo que le pregunté al sacerdote del colegio donde estudiaba: padre, yo ya le había dicho que quería ser sacerdote, pero bueno, en ese momento le pregunté, le consulté, le dije: mire, yo estoy con dudas, me atrae mucho la medicina, ayudar a la gente, quitar el dolor, el sufrimiento. Considero que la medicina es una profesión espectacular. Mi respeto por los médicos ha sido siempre total. Hoy comprendo que yo no podía ser médico porque dio una gota de sangre y me desmayo. Pero bueno, en aquella época o no tenía ese problema porque ha ido a peor, o no lo conocía que lo tenía. Y el sacerdote, con mucha inteligencia, me dijo: a ver, si tú das de comer un día a una persona, le has cambiado satisfecho el hambre por un día, por unas horas.
Si tú curas una enfermedad, si es que puedes curarla, porque tampoco los médicos tienen una varita mágica, bueno, pues has resuelto un problema. ¿No va a tener más enfermedades? ¿No va a tener más hambre? Si tú sacas a una persona de la droga, ¿es que no va a tener otro problema? Si tú ayudas a que una persona se encuentre con Dios, esa persona va a estar sana, incluso físicamente. No va a tener la droga, no va a tener el alcohol, no va a tener la adicción al sexo. ¿Qué es más útil? ¿Qué es más útil? ¿Que Jesús quitara el pecado del mundo o que convirtiera las piedras en panes? ¿Es que no nos amaba? Nos amaba, nos ama. Y no quiso convertir las piedras en panes, quiso quitar el pecado del mundo. Más tarde, cuando me di cuenta de lo que era la Eucaristía, solo eso, imaginaos todo lo demás, por ejemplo, la confesión. Cuando me di cuenta de lo que era la Eucaristía, es algo que naturalmente solo un sacerdote puede experimentar. Y es indescriptible que un pedazo de pan se transforme en Cristo y que tú no veas con los ojos de tu cara, pero veas con los ojos de tu alma que eso es de verdad Cristo. Y que tú comulgues y sientas a Cristo. Con razón, dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre no tendrá jamás hambre. Y mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué es mejor? Tenemos que aprender a ver las cosas de otra manera, a ver las cosas con los ojos de Dios, a dejar de considerarnos solo como animales, que lo somos, con algunos más animales que otros, pero bueno, lo somos, para empezar a considerarnos como animales con alma. Tenemos cuerpo y hay que cuidarle, pero tenemos alma. Y es del pecado de donde procede todo el daño que los hombres sufren, que sufrimos y que hacemos sufrir. Y por eso tenemos que considerar a las monjas de clausura que rezan como las más útiles. Y tenemos que considerar al sacerdote, si intenta ser un buen sacerdote, como aquel que está continuando la labor de Cristo de quitar el pecado del mundo, de enseñar a distinguir el bien del mal cuando enseña correctamente, de dar pan al que no tiene, no solamente por las cáritas que funcionan magníficamente en las parroquias, sino que da el pan de la Eucaristía, que es el verdadero consuelo, aquel que nos dice, que nos grita: ven a mí tú que estás cansado y agobiado, que yo te aliviaré. Hace falta una conversión para darle gracias a Dios que vino a quitar el pecado del mundo y para pedirle al Señor que mande obreros a su mies, porque están como ovejas sin pastor. Que así sea.